Hola, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto volver a verte en nuestros estudios bíblicos de los martes a través del perfil de Facebook de la Casa del Alfarero, tu hogar espiritual. Evidentemente, como habrás estado enterado, la semana pasada fue de muchísima bendición porque pudimos participar de diferentes cultos a lo largo de toda la semana con motivo de la Semana del Hogar Cristiano, donde tratamos diferentes temas. Te invito a que visites nuestro perfil, el área de videos. Ahí están todas las transmisiones que tuvimos a lo largo de todo este tiempo. Pero regresando a lo que hoy nos trae aquí, este análisis que hemos estado haciendo de la Escritura, este análisis que hemos estado haciendo de la palabra de nuestro Dios, nos debe llevar a pensar sobre todo en aquellas cosas que estamos haciendo para hacer lo correcto en nuestra vida. Todas estas cosas, decisiones, pensamientos, intervenciones que enmarcan la espiritualidad de los creyentes hoy en día son realmente importantes si aprendemos a leer los tiempos que encontramos muchas veces incluso en historias como las de David, en eventos como los que hoy vamos a describir, donde la calidad de nuestra decisión se va a ver definida por el sustento del mismo. Me explico. En donde está nuestro corazón, ahí está lo importante. Cuando nosotros buscamos en la palabra de nuestro Dios respuestas a inquietudes, a eventos, a sucesos, queremos la mayor parte del tiempo recibir una respuesta literal de parte de Dios. ¿Sabes qué? A veces sucede. Otras veces es tan literal que no lo entendemos. Te invito a que en este momento tengas a la mano tu Biblia, preparada, lista, para estudiar los capítulos del día de hoy. Recuerda, estamos en el segundo libro de Samuel, vamos en el capítulo 4. Hoy tendremos capítulo doble, capítulos 4 y 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 4 y 5. Y te voy a invitar a que los tengas ahí apartados en tu Biblia y busquemos este tiempo para nuestro Dios. Trata de evitar distracciones, trata de evitar contestar mensajes, salvo que sean de suma importancia por cuestión de vida o salud. Te ruego que trates de tener este tiempo de reflexión con nuestro Dios y busquemos que Él nos hable a través de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. En este momento queremos clamarte como iglesia que tú nos bendigas y nos ayudes en este estudio bíblico. Que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, buen Dios. Que podamos comprender tu palabra. Te rogamos que seas con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora a centrarnos básicamente en un capítulo que es muy breve. Son 12 versículos, básicamente. Sí, es todo el capítulo. Por lo que vamos a tratar de leerlo en dos partes. Primero de los versículos 1 al 6, después del 7 en adelante, y trataremos de llegar a una primera conclusión en torno a lo que va a suceder de aquí en adelante. Uno de los aspectos que nos ha llevado a titular el estudio bíblico del día de hoy, tiempo de hacer bien las cosas. Y uno podría pensar en relación a eso antes de entrar directamente en materia. Todo tiempo para el cristiano sería tiempo de hacer bien las cosas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces la presión de la vida, la presión de los eventos, la presión de las personas, el estado anímico que nosotros guardamos, el estado emocional en el que estamos inmersos y, por supuesto, lo más importante, la cercanía o lejanía que tenemos en lo espiritual.
en ese deseo de sí depender de Dios, en ese deseo de sí hacer las cosas como Él demanda, aunque muchas veces esto va a exigir más de nosotros. Eso es a lo que hoy quisiera que centráramos nuestra atención para poder comprender qué pasó en el capítulo 4. ¿Por qué está registrado dentro de esta parte de la historia y por qué se va a hablar de este personaje, Isboset, del que ya habíamos hablado con anterioridad en un par de ocasiones con Abner, y cómo tuvo esta discusión y cómo realmente Isboset pasa la historia simplemente por estar ahí? No hay un hecho relevante que marque qué sucedió con Isboset, una decisión importante, radical que haya tomado. No, simplemente estaba ahí, estaba aferrado a ser el líder porque, bueno, pues su papá era el líder anterior. Aunque muchas veces no tuviera ni la menor idea de qué se estaba tratando. Bien, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitam y moran ahí como forasteros hasta hoy, tiempo en que se escribió esto. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita y Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Muy interesante en todo este momento que solo hasta el versículo 5 se menciona a Isboset por su nombre. En todo tiempo se hace referencia al hijo de, una expresión que hoy en día tiene también esa connotación cuando hacemos referencia a las aptitudes de un padre. Y pocas veces nos detenemos a pensar en las aptitudes o características especiales del hijo. Que si bien por un lado van a compartir la misma sangre, van a compartir el mismo apellido, por así decirlo, van a ser personas totalmente diferentes. Y de ahí debemos partir en nuestro análisis de lo que está sucediendo aquí. Pero el autor de el segundo libro de Samuel solo va a tener en mente esta circunstancia, va a tener en mente que es el hijo de Saúl. ¿Por qué? Porque probablemente no haya hecho nada relevante, no haya hecho algo que marcara la diferencia. Se nos dice en el primer versículo que cuando él se entera, Isboset, cuando él se entera de la muerte de Abner, su general, que era la persona más brava, más determinante, con mayor inteligencia, con mayor determinación, dice, se le debilitan las manos, entra en crisis, entra en shock, no sabe qué hacer, pierde el control. Y ¿sabes qué? Esto lo ve el pueblo.
Y esta noticia también tiene un impacto negativo en todo el pueblo de Israel, quien dice, se atemorizó en gran manera, se fue atemorizado todo Israel. Me explico. Es curioso porque estamos hablando de un pueblo que hasta el momento se había resistido a que David fuese su rey. ¿Por qué? Porque probablemente estaban asimilando todavía la muerte de Saúl, porque todavía estaban asimilando lo que había pasado con Saúl como rey. Y deja así, te recuerdo, Saúl no tenía una perspectiva de un rey digno de recordar. Fue un rey que hostigó al pueblo, que presionó al pueblo, que dividió al pueblo, que limitó al mismo pueblo de Israel. Tal pareciera ser que en algún momento la determinación para encontrar respaldo, para adquirir sabiduría en ciertos lugares, va a depender de las personas con las que nos rodeemos. Por un lado, aunque ahorita no es el centro de la historia, por un lado tenemos a David, una persona que se rodeó de líderes, que se rodeó de personajes de muchas características. Y uno de ellos va a ser Joab. No te olvides quién es Joab. Joab, el que mata a sangre fría a Abner, precisamente. Y el que va a terminar matando a sangre fría a Absalón, uno de los hijos de David, que causó un desastre. Pero al fin y al cabo, esto era parte de lo que él estaba haciendo. David, en su momento, se constituyó en una banda de merodeador. Que era un merodeador? Era una persona, era un grupo de personas que andaban de un lugar a otro saqueando cuanta cosa podían encontrar. Y era lo que se dedicaba. Y es curioso que se mencione que Isboset, este personaje que ahora era el rey de Israel, no era el hijo de Saúl, era el rey de Israel y le tocaba su turno, se rodea de estos dos personajes que eran merodeadores, tenían grupos distintos, vamos a ponerlos así, grupos de choque. Sí, eran los revoltosos de la época, eran los que tenían que causar conflicto para moverle por ahí el piso al pueblo de Israel y dijeran, Isboset es el rey. ¿No? Por ejemplo, eran los que buscaban meter presión por ahí para conseguir favores en favor del rey, valga la redundancia de los términos. Pero se rodea de ellos finalmente. Uno de sus nombres es Recab y el otro Baana. Se nos dice que algunos de ellos pertenecen incluso a la misma región de Israel. Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín. Ambos, Baana y Recab, van a pertenecer a una de las tribus de Israel, Benjamín. Y eso es lo curioso, que parte del pueblo de Dios se preste a este tipo de circunstancias, que parte del pueblo de Dios se preste a actos deshonestos, que parte del pueblo de Dios tenga que recurrir a este tipo de prácticas para conseguir afianzar posiciones en la vida o en el liderazgo o en el lugar donde se encontraban. Cualquier parecido con la realidad, diría por ahí cierto personaje, es mera coincidencia, o no tanta. Pero si nosotros nos detenemos a pensar en lo que está sucediendo en este momento, Isboset está en un tiempo de crisis. Todos hemos atravesado por crisis, vamos a seguir atravesando por crisis. Estamos en medio de una crisis probablemente, pero ¿sabes qué? Lo que va a marcar la diferencia es cómo reaccionas, cómo reaccionamos frente a esa crisis. Isboset marcó la diferencia, se rodea de personajes indeseables que van a terminar teniendo una consecuencia funesta, desagradable, letal en su propia vida. Versículo 4. Se nos menciona en este punto, dentro del versículo 4, el hijo de un personaje importante. El hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Hasta ese punto.
Mefiboset que va a tener una historia trágica, que le van a suceder eventos inesperados que marcarían su vida. Se resume muy fácil su infancia. Se resume muy fácil lo que le sucedió. ¿Qué pasó con Mefiboset, para no dedicarle mucho tiempo y pasar un poco a lo que tenemos más adelante en esta historia? Cuando la nodriza, la persona que estaba educando, criando a Mefiboset, no se nos dice dónde estaba la mamá, no sabemos la razón, pero había una nodriza a la que se encargaba de cuidarlo. Cuando se entera de que han muerto Saúl y que ha muerto Jonatán, el padre de Mefiboset, tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ella supuestamente debió haber pensado que, probablemente pensó que David ya iba camino a tomar el poder, que otro personaje se iba a levantar en el poder para asegurar el reino. Y esto equivalía, o esto era significado de la muerte de todos los descendientes de Saúl, hijos, nietos, sobrinos, primos. Toda la familia de Saúl debería ser exterminada, de acuerdo a una norma no escrita de las monarquías. ¿Por qué? Para garantizar su poder, para que no hubiese problemas, para que no hubiese revueltas, inseguridad, miedo, ambición. Podemos definirlo cómo puede manejarse esta situación en la monarquía de los tiempos antiguos en el Medio Oriente. Bueno, ahora pensemos nosotros en lo que está por acontecer. Bueno, se lo lleva, y mientras va corriendo por el miedo para esconderlo, algo loable de esta mujer, de la que no se nos dice el nombre, curiosamente, en el transitar se le cae el bebé. ¿Y qué pasa? Queda lisiado, va a provocar un defecto o una situación complicada físicamente para Mefiboset el poder caminar, y a la postre tener dificultades para una movilidad. Si hoy en día es difícil tener movilidad para una persona que requiere el uso de algún dispositivo para apoyarse, sea muleta, sea una silla de ruedas, sea un bastón, etcétera, 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 quiero que pienses en estos tiempos donde no había caminos, no había rampas, no había sillas de ruedas, no había absolutamente nada que pudiera hacerle mejor la vida, o por lo menos ayudar a que fuese un poco mejor. Es en este sentido en el que va a pasar su historia trágica de Mefiboset hasta este punto. Simplemente se nos dice, la nodriza lo toma, se lo lleva y trata de esconder. Y es todo lo que menciona en este momento. Después de esto ya pasamos a lo que va a pasar con Recab y Baana, estos dos personajes oscuros, por definirlos de alguna manera. Van a la casa de Isboset, ya ando confundiéndolo con el sobrino, de Isboset. Y curioso, no sé si hubiesen llegado las temperaturas, evidentemente las superarían, estamos hablando del desierto, a lo que hoy estamos sintiendo de calor en nuestro estado, en nuestra ciudad, particularmente en Puebla. Pero se describe curioso, hay datos que la Biblia no es gráfica totalmente, no te dice qué estaba pasando, pero hoy sí menciona que era uno de los días más calurosos del momento y del tiempo en el que estaba viviendo. Tan caluroso que da una pesadez, da un sueño. Sí, de repente yo sé que estamos en el culto y estamos así como que durmiéndonos. No es porque nos esté aburriendo, no porque estemos... el calor hace cosas terribles en el cuerpo y baja por completo la energía y la respiración se vuelve un tanto complicada, etcétera, etcétera. Te da su explicación médica y da sueño. No, más o menos para que podamos entender qué estaba pasando. Isboset está durmiendo la siesta. Cansado, acalorado, no había aire acondicionado, no había abanicos, no había ventiladores. Y se fue a dormir, probablemente en la tarde. No tenemos una precisión. Pero se nos dice que la portera de la casa, es decir, quien cuidaba la entrada de la casa, estaba limpiando el trigo
y por el calor se quedó completamente dormida. Situación que Baana y este otro personaje, Recap, van a aprovechar para sus planes terribles. Avancemos un poco. Entonces hemos visto hasta ahorita lo que ha pasado. Se nos mencionan datos específicos, una vez el nombre de Isboset, y se nos menciona el hijo de Jonathan. Sí, en este punto. Así que ahora vamos a leerte los versículos 7 al 12, por favor. Acompáñame en la lectura en casa. No te escucho, pero Dios sí nos escucha a ambos. Yo leeré en voz alta, evidentemente, aquí. Acompáñame en casa leyendo los mismos versículos. Capítulo 4, segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice el Señor en su palabra: cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Es importante notar lo que aquí está sucediendo. Finalmente, Baana y Recab, dos personajes, insisto en llamarlos oscuros, porque no tenemos algo de ellos, porque sus acciones demuestran falta de lealtad, falta de compromiso, y pueden denotar ambición desmedida, insensibilidad al momento y un cierto grado de oportunismo. No eran personas que aspirasen al reinado de Israel. No eran personas que aspirasen a alguna posición importante porque no tenían liderazgo. A pesar de ser ocupados como líderes de un grupo de choque, de forjar esos grupos de choque, cuyo único propósito era desestabilizar el reino en algún punto, o desestabilizar en su momento al pueblo de Israel. Eso eran Baana y Recab. Personas que no tuvieron el mayor empacho en entrar y asesinar a su rey, porque Isboset era su rey. Si era bueno, si era malo, si el tiempo de Israel se había acabado, es otra historia. No podemos justificar lo malo con cosas malas todavía. No podemos corregir un error con otro error. Eso es grave.
Y es algo en lo que deberíamos pensar en lo que hacemos hoy en día, en lo que hacen algunas personas, en las determinaciones que tomamos otros en torno de conseguir ciertas circunstancias o de defender acaloradamente ciertos puntos. Algo que debemos reconocer en Recab y Baana, y no favorablemente, es que no eran ingenuos. Sabían que Isboset, dirían hoy en día, era un rey X. Y probablemente no les costó mucho trabajo llegar a Recab y Baana a la idea de decir, bueno, este amigo no tiene nada que ofrecernos. Acabemos con él y nos sumamos a David. Porque ese amigo tiene poder, porque ese amigo nos va a poner en una posición importante, nos va a colocar en una posición importante. Y quiero que pensemos, ¿qué se necesita para que un ser humano decida acabar la vida con la vida de otro ser humano? Un dilema al que definitivamente todos nosotros diremos como cristianos y cristianas, no nos vamos a enfrentar, pero ¿sabes qué? Tengamos cuidado. Del otro lado y en el Nuevo Testamento Jesús va a contextualizar y profundizar en el mandamiento no matarás. Y Jesús dice, cualquiera que diga fatuo a su hermano, que lo insulte, que hable mal de él, que realmente busque dañar su vida con sus comentarios y sus acciones, grupo de choque, es culpable de homicidio. Y si esto viene de una persona que no tiene temor de Dios, tendrá sus consecuencias. Aún más grave que dentro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, existiesen o se presentasen hermanos o hermanas, por así decirlo, con este tipo de características. La fidelidad, amados hermanos, lo vimos a lo largo de la semana, la lealtad, lealtad. A lo largo de la semana del hogar, en uno de los días, es esa capacidad de permanecer fieles con Él, no a ciegas con una persona, pero sí con la profunda convicción de estar haciendo siempre lo adecuado a la luz de la voluntad de nuestro Dios. No hablamos de serle fiel a una persona o ser leal a una persona que es deshonesta, que no es íntegra, que es mentirosa, que busca sacar ventaja siempre de todo. No estamos hablando de esa lealtad. Estamos hablando de una lealtad hacia alguien a quien Dios ha colocado en un punto. No olvidemos que parte de todo esto implica que Dios coloca a las autoridades como Él quiere. Hebreos 13 nos va a hablar acerca de ello. Y están puestas ahí por la voluntad de Dios de tal manera, amados hermanos, que en algún punto tenemos que diferenciar las acciones. Recab y Baana creyeron aprovechar el momento, y es curioso porque ambos, al igual que la Amalecita con Saúl, llegan con David y empiezan a contarle una historia maravillosa, decir, mira, fíjate, lo agarramos dormido, le cortamos la cabeza, nunca se imaginó, pero aquí está, eres el rey. De alguna otra forma, tal vez pretendiendo o queriendo creer en algún punto que estas circunstancias debían validar al reinado. Hay personas que viven tratando de validar su ministerio, su oficio, su liderazgo, cuando debemos entenderlo a la luz de la Escritura, que Dios mismo es quien valida nuestra posición. Dios valida tu posición en tu familia, Dios valida tu posición en tu escuela, Dios valida tu posición en el trabajo, Dios valida tu posición en la iglesia. Y por posición en la iglesia me refiero a lo que Dios te ha llamado a hacer, particularmente como congregante, como colaborador, como parte de un ministerio, como ministro de ese ministerio, como anciano, como diácono o incluso como pastor. Es Dios quien valida. Es Dios quien valida las acciones de una iglesia.
Porque nada pasa en la vida, nada pasa en la iglesia si no es por la voluntad de Dios. Créanme, hermanos, no hay ningún ser humano que se imponga a la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a definir el movimiento de nuestras acciones. Baana y Recab llegan ante David y David expresa una frase muy similar: vive Jehová que ha librado mi alma de la angustia. ¿Estaba esperando David la muerte de Isboset? No, no la estaba esperando. No quería eso. Nunca quiso la muerte de Saúl. Menos la de Jonatán. Menos la de Abner. Y menos la de Isboset. Porque David entendía que él iba a ser rey conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe mover al cristiano. Es tiempo de hacer bien las cosas. Obedezcamos la voluntad del Señor. Bueno, eso es lo que encontramos. Y es curioso también porque se menciona 2 veces el nombre de Jehová en este capítulo. Y particularmente una vez lo hacen Baana y Recab, y la otra le contesta a David. Pero la diferencia es cómo utilizaron el nombre. ¿Has escuchado el mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bueno, Recab es otra persona. Recab y Baana lo hicieron. David dice: gracias, Señor, porque me libraste de la angustia. Y dame una orden: exterminar a estas personas. ¿Por qué razón? Porque extendieron la mano contra un rey de Israel. Otra vez David anteponiendo la voluntad de Dios a los intereses políticos que debieron regir la época. Tenía el derecho, sí, de destruir a las personas, pero David va a buscar otro camino. Dentro de sus imperfecciones, David va a empezar a tratar de hacer bien las cosas. Es todo un proceso. Ahora, ya hemos visto y le hemos dedicado esta media hora al asunto de la muerte de un hombre que valía la pena explicarla. Porque a veces lo leemos 12 versículos y vamos, el importante es David. No, todo conforma parte de esa estructura. Todos somos partes importantes de este proyecto de vida que Dios ha diseñado. Todos somos partes del mismo cuerpo de Cristo, unos con mayor función, otros con menor función. Y hasta el día de hoy voy a parafrasearlo. A veces nos va a tocar ser el apéndice en la vida. El vaso, el órgano del cuerpo, no un vaso común. Órganos que aparentemente no tienen una explicación real. Debe tenerla científicamente, y agradezco si eres médico, nos lo puedes compartir ahí para poder explicar este asunto. Bueno, va a ser eso, pero a veces nos va a tocar ser parte de ese cuerpo de Dios, y es el que nos colocó ahí, y no colocó al que le importe menos, sino al que cumple el propósito para el cual Él lo ha diseñado dentro del cuerpo de Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Y debemos estar concertados y debemos estar unidos entre sí, porque la cabeza de nuestro cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, el hombre es la cabeza de la familia, pero siempre ligado a lo principal, que es Cristo. Nada puede definir nuestra vida, nada puede definir nuestras acciones, nada puede definir nuestras opiniones si no es la palabra de Dios y es Cristo en nosotros mismos. Porque Cristo no va a ser injusto, porque Cristo no va a ser violento, porque Cristo no va a ser mentiroso, porque Cristo no va a ser ventajoso. No, Cristo es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, y siempre hace lo correcto. Eso es lo que nos debe mover a nosotros. Bueno, ahora en base a esto, y hemos entendido por qué es importante entender que la postura de Baana y Recab fue incorrecta. No debemos tomar un camino similar al de ellos. Y no hablo por la cuestión del homicidio, sino hablo de lo que pueden provocar nuestras acciones cuando no se fundamentan en lo que Dios está pidiendo y demandando para su iglesia del siglo XXI. Para nosotros, para la casa del alfarero, para la iglesia a la que tú perteneces. Dios te ha colocado ahí con un propósito, y es el de servir a Dios en primer lugar. Vamos ahora a los primeros 5 versículos del capítulo 5, un capítulo un poquito más extenso, pero que nos dará tiempo de abordarlo en los siguientes minutos que nos quedan. Dice el versículo 1 al 5, segundo libro de Samuel, si te has unido en este momento a la transmisión, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5.
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Qué es de resaltar simplemente en estos versículos? Primero, la postura de David frente a las circunstancias. David es ahora buscado por todo Israel, pero es otra vez curioso. ¿Quién va a buscar a David? Los ancianos, las personas mayores, que eran las que representaban el liderazgo del pueblo. Eran quienes entendían las circunstancias y entendían, como se lo van a declarar en el versículo 2, que aun cuando Saúl gobernaba y David formaba parte del ejército, David era el que entraba y salía. Por lo tanto, el reconocimiento no debía ser una complicación para nadie, ni debería haber recelo porque ahora estaba en el poder, porque ahora estaba en el reinado alguien que no era amigo de ellos, sino simple y sencillamente entender que Dios había ungido a una persona, primero Saúl, y lo había desechado, y ahora había ungido a David, y por lo tanto la lealtad del pueblo de Israel en su conjunto como nación, tanto Israel como Judea, debía ser a David, porque Dios lo había colocado en esa posición. Es lo que los ancianos van a hacer y lo que van a buscar con ellos. Hasta este punto, en los primeros versículos, se menciona el nombre de Jehová una sola vez, para que vayamos midiendo las cosas y el impacto de la misma. Y en este sentido, se nos dice que ahí ungen, versículo 3, hacen pacto y ungen a David como su rey. El compromiso de su rey, el compromiso de apoyar, el compromiso de servir a su rey. Ahora, se nos explica detenidamente para que vayamos ubicando. Se nos dice que una vez que él es ungido y comienza a reinar, David reinó 33 años en Jerusalén. Vamos a explicar por qué llegamos a Jerusalén. 7 años y medio en Hebrón. En total un reinado de 40 años, 6 meses. Casi similar el tiempo al de Saúl. Casi similar el tiempo a algunos de los jueces un poquito más atrás de la historia monárquica. Y era un periodo interesante, el mismo periodo que el pueblo de Israel pasa en el desierto, sometidos a una prueba. El 40 debe significar algo. Hoy no vamos a entrar al asunto de la numerología, pero debemos tenerlo presente. Entonces, se nos dice que él va a gobernar en total 40 años, 6 meses. Pero nos dice también, curioso, este dato es importante tenerlo simplemente como referencia, que David comenzó a reinar cuando tenía 30 años. Un paralelismo interesante, ojo, solo es paralelismo. Interesante es que Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Estos dos personajes comparten varias similitudes. Una, David como prototipo ante el pueblo de Israel del Hijo de Dios. No que David sea el Hijo de Dios, ni nada por el estilo. Es un prototipo porque el pueblo va a respetarlo, porque David siempre va a hacer la voluntad de Dios. Va a buscar hacer la voluntad de Dios con sus marcadas diferencias, porque no es la naturaleza divina en David. Es hijo de Dios de acuerdo a la promesa que Dios había establecido como parte de su pueblo. Es parte de su pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ese es el contexto de David, para diferenciarlo y no digamos el pastor está diciendo que David es igual a Jesús. No, hay ciertos patrones en la historia que nos van a llevar a encontrar algunas similitudes. Simplemente estamos diciendo, ambos comienzan a los 30 años su ministerio.
Ahora, si seguimos avanzando nosotros, podemos comprender varios detalles en este momento. Primero, que David va a unificar el reino de Israel. Recuerda, Judea se encontraba dividido. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Probablemente Saúl haya tenido mucho que ver en el asunto, pero Saúl ya no está, ya no vale la pena estar echando la culpa a Saúl. Pero estaba dividida la ciudad, estaba dividido el pueblo de Dios, y David va a tratar de unificarlos. Y Hebrón, si tú lo recuerdas, se encuentra al sur, en la parte baja del territorio de Israel, en este proceso largo de la pantalla, de la parte baja de tu pantalla en este momento hacia el norte, es la franja más o menos en la que estaba el pueblo de Israel distribuido. Y Hebrón estaba en la parte baja. David tiene en mente una cosa: no puede lanzar el mensaje equivocado. Hay algunos historiadores que llegan a mencionar que cuando Saúl gobernaba Israel tenía una extensión territorial de 15,000 kilómetros cuadrados. Cuando David va a concluir su reinado, 40 años después, su extensión territorial llegó a componerse hasta por 150,000 kilómetros cuadrados. Un mundo de territorio. Aproximadamente esas van a ser las cifras que consiguió David en su reinado. Pero vamos ahora a ver por qué cambia de Hebrón a Jerusalén. Él apuntó allá siempre, pero vamos a ver por qué razón. Y vamos a leer de los versículos 6 al 14 en estos momentos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Jerusalén va a tener diferentes circunstancias. Anteriormente llamada Jebús por los jebuseos, y Jerusalén va a adquirir un significado más relevante en este momento. Y tiene una discusión el rey de Jebús con David. ¿Por qué? Porque Jerusalén está enclavada en medio de una serie de montañas que hacen difícil el acceso. Sí, había una ciudad ahí casi paralela, que era Sión en su momento, hoy ciudad de David, hoy parte de la Jerusalén moderna, pero que dificultaban el acceso. Mientras que por su parte Hebrón, donde él gobernaba, era una ciudad más al nivel del llano, más al nivel del territorio extendido, que era fácil ser atacado. Entonces David entendía que no podía sustentar su reino en una ciudad de fácil acceso para los enemigos. Tenía que encontrar el mejor lugar. Va a haber otras razones que lo van a llevar a Jerusalén en particular, porque Jerusalén está un poco más arriba. Es decir, está cercano entre el norte, que es Israel, y el sur, que es Judea. Y David está mandando un mensaje coherente de unidad y de cercanía con todo el pueblo de Israel. Por eso va a ese punto. Lo que llama la atención y debemos resaltar en todos estos versículos es lo que pasa en el versículo 10. Te voy a pedir que subrayes este versículo, enciérralo, márcalo, porque este es importante. Porque ese nos recuerda que sí, es tiempo de hacer bien las cosas en nuestra vida, tomar las decisiones correctas, no precipitarnos en la toma de decisiones ni ser impulsivos.
Y tengamos en cuenta que cuando haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, Él te va prosperando, Él te va ayudando, prosperando en cuanto a avanzar. Desechemos la teología de la prosperidad, que es más basada en un enriquecimiento absurdo, casi mágico, a la prosperidad de la que está hablando la Escritura, de es un crecimiento, de un avance en tu vida. Versículo 10, y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Sí, esa es la característica de David. Cuando estás apegado a Dios, Dios te va engrandeciendo, Dios te va haciendo salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que te pueda rodear. David experimentó de manera increíble esta circunstancia porque él iba avanzando, él iba construyendo, va edificando, va cimentando su reino, y conforme lo va haciendo, Dios va prosperando su camino y Dios estaba con él en todo momento. ¿Qué mayor herencia para nosotros, hermanos y hermanas, que Dios esté con nosotros? Ahora, sigamos avanzando, versículos 11 al 15. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino. Fíjate lo que dice. Subráyalo esto también, esto es importante. Y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo, Israel. Y había engrandecido su reino por amor a su pueblo, no por amor a David. No nos confundamos, hermanos. Esto es importante tenerlo en mente. Sí, sé que hoy en día todos hacemos las cosas por amor a Dios. ¿Sí? No olvidemos que la Escritura incluso menciona algo que debería ponernos la piel chinita a nosotros. Porque Dios le va a decir a su pueblo, a la iglesia, en el Nuevo Testamento, que debería permanecer firme porque hay quienes los van a perseguir y los van a matar pensando que rinden servicio a Dios. Saulo, Pablo, perseguidor de la iglesia, pensando que servía a Dios. Ojo con lo que estoy transmitiendo. Y que va a marcar un contraste importante en lo que hoy está sucediendo. Sí, entendámoslo. Para David, la voluntad de Dios es la acción determinante del Dios Todopoderoso en cualquier asunto. Él dijo: si Dios no quita a Saúl, yo no lo voy a quitar. Si Dios no acaba con la vida de Saúl, yo no voy a acabar con él. Porque Él es el Dios. De tal manera que cuando un cristiano dice que se haga la voluntad de Dios, hermanos, es la voluntad de Él. No le voy a decir cómo ni voy a acelerar procesos. Es su voluntad. Ahora, todo lo que tú hagas, todo lo mejor que puedas hacer, gracias a Dios por tu vida. Es de gran bendición tenerte entre el cuerpo de Cristo. Para todos los que servimos, gracias a Dios por tu vida, por quienes son ministros, por quienes son parte del equipo de esos ministerios, por quienes forman parte de la directiva de las sociedades en nuestra iglesia, Embajadores de Cristo, y nuestra sociedad del esfuerzo cristiano juvenil, Orel, porque quienes son parte del coro, quienes son parte del ensamble, quienes forman parte de la junta de diáconos, quienes forman parte del consistorio, incluyendo al pastor, evidentemente. Sabes que todos servimos a Dios. Y si Dios prospera las cosas, no es por nosotros, es por amor a su pueblo. Lo hemos tenido en claro. Como pastor, yo no puedo pensar que todas las bendiciones que está recibiendo en este momento la casa del alfarero, todo el avance que hemos podido tener, el poco, mucho que hayamos tenido hasta ahora,
sea porque su servidor está ahí, ni porque el pastor actual sea mejor que el anterior, o el anterior, o el anterior del anterior. No. Si la casa del alfarero está prosperando, amados hermanos, no es por nosotros, es por el amor de Dios a su iglesia. Porque Dios bendice, Dios multiplica cuando somos fieles a Dios, cuando caminamos con Él. Y eso es lo que David está diciendo. Este versículo es increíble. 10 y 12 son el centro de muchas cosas en nuestra vida. Sí, tengo una larga lista de versículos favoritos. Estos dos empezaron a moverme el piso muchas veces en este tiempo que me ha tocado preparar este estudio. Y poder pensar, hermanos, no es por lo que hagamos, es Dios el que lo hace posible. De tal manera que si organizas algo y sale muy bien, dale la gloria a Dios y déjale así. Te lo va a reconocer o no la iglesia, no es asunto de por el cual lo hiciste. Dios se agrada de lo que hacemos y bendice a su iglesia porque la ama, así de siempre. No porque seamos tan buenos. Podemos tener dones, habilidades, Dios nos lo ha dado, sí, perfecto, pero es Dios el que hace. Es Dios quien estaba con David. David era el mejor estratega, el mejor líder, la persona más astuta, la persona más sensata, sí, pero ¿sabes qué? Quien lo hizo que prosperara a pesar de todo eso fue Dios por amor a su pueblo. Y entendió David que su reino se había engrandecido no porque fuera bueno, sino porque Dios hizo engrandecer a su pueblo porque lo amaba. Eso es lo fundamental y eso marca una clave muy importante en nuestra vida. Sigamos nosotros. Y dice de los versículos 13 al 15: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Sí, ellos adoraban tener muchos hijos. Entre estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, quiero aclarar, no es el profeta, Salomón, sí, este sí es el importante, Ibnar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliada y Elifer. Súmale a todos los que tuvo en Hebrón. David tuvo un chorro de hijos. Pero vamos a lo que realmente hace referencia. ¿Por qué no menciona la escritura? Simplemente para que entendamos cómo Dios incluso había bendecido a David. Un hijo es una bendición siempre. Siempre, en todo momento. De ahí que nosotros como creyentes entendamos la bendición de la vida. No voy a entrar en polémicas porque luego pasan otras circunstancias. Pero la vida es bendición. Y los hijos son bendiciones. Y el pueblo hebreo ha tenido esa cultura. Hoy en día digo, sí, sería más responsable no tantos hijos por las condiciones del planeta, pero finalmente ellos entienden y entendían que tener hijos era una bendición. Por eso está plasmado en la escritura. Vamos a los versículos 17 al final. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David y dijo: quebrantó Jehová. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, en hebreo Parás, esto es, el Señor que quebranta. Y dirás, el pastor sabe hebreo. Wow, no, viene una nota aquí en el versículo, pero es bueno acercarnos al texto hebreo, quienes tengan ese dominio de los idiomas, para poder comprender. Y si no, hay algunas Biblias que nos van a ayudar un poquito a entender ciertos nombres que aparecen literales, transliterados en la escritura. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas,
sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gesa. Una guerra eterna, no sé si con sentido o sin sentido. De hecho, básicamente ninguna guerra debería tener sentido, o tendría o tiene un sentido. Estamos en contra de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Pero Israel y Filistea estuvieron en confrontación constante. Es curioso lo que pasa en el versículo 19 y 23. ¿Por qué razón? Subráyalos también. Previo al versículo 19, del 17 al 18, se menciona que los filisteos estaban por atacar a Israel. ¿Qué va a hacer David? Versículo 19, consulta a Jehová, y efectivamente el Señor le dice: ve, los entregaré en tu mano. Versículo 20, hace algo importante que no debes olvidar. Ante cualquier éxito en la vida, di: es el Señor. Gracias, Señor, porque permitiste que saliera bien este evento. Gracias, Señor, porque permitiste que saliera bien en mis exámenes. Gracias, Señor, porque permitiste que terminara una semana más en mi trabajo. Gracias, Señor, porque no me has permitido darme por vencido y me levantas día tras día, aun y cuando no tengo muchas ganas de hacerlo. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Fue lo que hizo David, consiguió una victoria fabulosa. El ego debió haberse subido, pero no, David dice: Jehová los quebrantó delante de mí, y gracias a Dios por ello. Tiene una gran victoria. ¿Y qué pasa? Versículo 23, te había dicho que debería subrayarlo. Versículo 23, analízalo también. ¿Cuántas veces damos por sentado las cosas? ¿Cuántas veces decimos: ya me la sé? Esta frase me recordó algo que no es muy agradable en algún momento, ¿no? Una frase en un asalto, ya te la sabes y pasan un chorro de cosas. Y efectivamente te la sabes. ¿Qué pasa? Pero a veces en la vida nos la sabemos también. Si alguien hace algo, ya sé que lo va a hacer así. Y efectivamente puede que lo vaya a hacer. Pero ¿sabes qué marcó la diferencia? David se enfrenta a la misma circunstancia una y otra vez en este momento. Ya los había vencido porque los habían enfrentado. Ahora vuelven a aparecer y cualquiera hubiera dicho: pues ya me la sé, Dios está conmigo, vamos, los derrotamos. No. ¿Qué hace David? David consulta a Dios otra vez sobre el mismo evento, sobre otra circunstancia, misma circunstancia, otro evento, pero vuelve a consultar a Dios. ¿Qué nos está encaminando a decir? Y con esto quiero concluir el estudio, amados hermanos. Hagas lo que hagas en tu vida, siempre consulta a Dios. Y no te muevas si Él no responde. Él lo va a hacer siempre. A veces el ruido externo no nos deja escucharlo con claridad, pero siempre consulta a Dios, aunque la situación sea la misma. Vienen elecciones en nuestro país, consulta a Dios. No promuevo el voto a favor de nadie. Simplemente es nuestra responsabilidad social. Consulta a Dios. Viene el tiempo en algún momento de elegir oficiales, consulta a Dios. Vendrá el tiempo de elegir a otro pastor, consulta a Dios. Vendrá el tiempo de hacer cambio de directivas. Vendrá el tiempo de ratificar, modificar, intercambiar ministerios. Consulta a Dios. Vendrá el tiempo de tomar decisiones importantes. Consulta a Dios. Y si te das cuenta, todo esto que te he estado mencionando, lo hacemos repetidamente en nuestra vida en algún momento. Por lo menos a algunos nos va a tocar elegir a 1, 2 o 3 pastores en la vida. Por lo menos a uno de nosotros nos va a tocar elegir a 5, 6, 7, 8, 9, 10 hermanos diferentes para el ancianato, el diaconado. Cada año tendremos que elegir directivas y ministerios o ratificarlos. Pero ante todo siempre es importante, amados hermanos, que consultes a Dios. Es tiempo de hacer bien las cosas.
Porque no siempre lo consultamos. Porque a veces nos movemos por la popularidad. Porque a veces nos movemos por el interés. Porque si no estábamos de acuerdo con alguien, ahora buscamos que el que llegue esté de acuerdo con nosotros. O que las personas que trabajen con nosotros piensen igual que nosotros. No funciona así la vida. No por lo menos de acuerdo a la voluntad de Dios. Consultémoslo, y si Él lo ratifica y Él permite que trabajes con quien te gusta trabajar, créeme, el Señor va a bendecir y va a engrandecer, va a ensanchar tu territorio. Es importante entender esto. Es tiempo de hacer bien las cosas. Es tiempo de dejar a un lado todo lo que no edifica. Es tiempo de quitar de tu vida todo lo que no honra a Dios. Es tiempo de dejar a un lado todas aquellas circunstancias que nos pueden llevar a tomar malas decisiones, a equivocarnos, porque simple y sencillamente no sucede lo que debería suceder según nuestro criterio. Nada pasa en nuestra vida si no es por la voluntad de Dios. Agradezco al Señor el que me hayas permitido esta hora. Gracias por este tiempo. Ha sido interesante analizar todo lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y notamos cómo la presencia del Señor va a marcar en este tiempo. Te recuerdo versículos 10, versículos 12, versículo 19, versículo 23. Son versículos claves que debes tener en mente en la Escritura. Agradezco el tiempo que has estado con nosotros. ¿Tienes algún comentario? Déjanoslo aquí abajo, por favor, te responderemos, si no en el momento del estudio, lo haremos a la posteridad. ¿Tienes alguna duda? Plantéala también ahí. Será una bendición poder tener contacto contigo a través de este medio, y te invitamos a estar con nosotros en la casa del alfarero cuando tengas la oportunidad, si vienes de fuera. Te voy a invitar a que inclines su rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das como hijos tuyos de estar honrando y glorificando tu nombre. Gracias por este hermoso estudio. Gracias por lo que hemos podido aprender, y permítenos llevarlo a la práctica. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor mi Dios te bendiga. Ten una bendecida noche de martes. Estamos de vuelta. Estamos a las 8 de la noche en Facebook a través de este estudio bíblico. Que el Señor sea contigo. Te mando un fuerte abrazo. Disfruta a tu familia. Ama a tu familia. Diles que los amas, pero más importante, muéstraselos todos los días. Y no te olvides de agradecer a Dios por este día. Que el Señor sea contigo.